Este es el tramo AB. Bueno, aquí vamos a... Cero menos 16 y 600. Entonces, más o menos así. Oh, se me ha parado. Ya. La cortante menos 100, 100. Y la normal aquí es 0. Estamos BD. Un momentito, por favor. Un momentito, perdón ya. Ya, ¿dónde estamos? El tramo BD. Mira, esto es negativo. Hasta los 3. $300. Acá ya es positivo.
Acá es una recta, ¿verdad? Por esto, pero acá no. Acá es una parábola. Eh, Mil trescientos mil, es un poco más esto. Vamos a equivocar en el dibujo. Me equivoqué. Esto era 600, 286, es pequeñito. Oh, por ahí. A ver cómo me sale. Esto hay que hacerlo a escala y con mucho cuidado. Inclusive esto, si tienes algún tipo de graficador, se lo puede. Y eso, pero es una parábola. Negativo, positivo, positivo, positivo y positivo. Y ahora sí, es el que 1342, 728.6, 289.3 es el momento. La cortante, ya hemos hecho, la normal es esta. Y por último, el último tramo es con origen E. Ya, el momento en el 300 a 1300 y es una parábola. Es decir, acá tenemos es positivo. ¿Verdad? Un ratito, tengo una. Ya. Entonces, este es ahí. Y notan acá, esto es ahí, la mitad es. La cortante es 0 a 624.
0 a de 0 a 480. Estos son los diagramas de los esfuerzos de... ¿No notan? Acá es una parábola, aquí es una recta. Acá es una constante, ¿sí? Ya, no sé si hay alguna duda. Ejercicio 39. A ver, vamos a hacer un caso. Ejercicio 40. Ya, esta es una viga triarticulada. Vamos a hacer algo sencillo porque... Ya, va a ser este caso triarticulado por las condiciones de los apoyos y demás. Acá se presentan las reacciones en cada apoyo. Ya, acá lo mismo que los anteriores, tenemos que determinar los esfuerzos internos en esta viga triarticular. Reacciones de apoyo. Vamos a aplicar la condición de equilibrio en el apoyo A. Nos asumimos un sentido cualquiera y tenemos la reacción vertical en D me produce un momento positivo. Subrayo
brazo con respecto de A son estos 3 metros. Perdón, no, es 9. 2 más 2, 4, 5, 9, son 9. Son los 9, ¿verdad? 2 más 2 y más 5 con respecto de A, esta dirección vertical en D. Esta reacción horizontal en D con respecto de este momento que yo me he asumido está en sentido contrario, es decir, negativo. Y su brazo con respecto de A son estos 3 metros. Ya. Esta carga distribuida tiene este sentido contrario al que yo me he asumido, es decir, menos 200, que está aplicándose a una longitud de 5 metros. De 5 metros. Su brazo va a ser 5 medios, 2.5 más 2 más 2, es decir, 4, 5, 6.5. ¿No? A la mitad de su centro de masa de esta carga distribuida. Este momento está en sentido contrario al que nosotros hemos asumido. Es menos 100 y es igual a 0. Se puede tal vez hacer algunas operaciones aritméticas, pero para nosotros va a ser la ecuación número 1. Tenemos dos incógnitas. Después, vamos a aplicar la condición de equilibrio en la articulación, en C. Vamos a hacer lado derecho. Lado derecho. Esto es igual a 0 por condición de equilibrio. Y nos asumimos un sentido con respecto de esta articulación. Tenemos más la reacción vertical en D con respecto de la articulación. Su brazo va a ser los 5 metros. La reacción horizontal pasa sobre su eje. Acá no tiene. Menos esta carga distribuida en una luz de 5 metros con respecto de C. Y es igual a 0. De acá, sí ya se puede conocer la dirección vertical en D. ¿Me pueden dictar, por favor, de esta ecuación? Esto va a ser 200 entre 2, 100. Uno de ellos se va. 500, ¿no? Este 5 pasa a dividir. Se simplifica. Tenemos 5, 200 entre 2 es igual a... ¿Perdón? Vale 500. Sí, gracias. Es a 500. Ya, ahora sí, tendrías que reemplazar en la ecuación 1 y me dictan la reacción horizontal en D. 500 la reacción vertical en D, acá. Y me dictan, por favor, la reacción horizontal en D. Que sería la única incógnita acá. Menos 2050. Ya, estamos bien en el signo, ¿no? Ustedes, por favor, van a controlar. La sumatoria de las verticales. La sumatoria de las verticales, la sumatoria de las fuerzas verticales. Tenemos la reacción vertical en A más la reacción vertical en D. La carga equivalente en sentido contrario en una luz de 5 metros, igual a 0. Esto va a ser 1000, 500, igual, ¿no? 500. Disculpe, Inge, me equivoqué. DX vale menos 700, no 2050. Allá.
Ya, ¿cuánto es, perdón? Menos 700. Menos 700. Ya, gracias. ¿Y en dónde estamos? Esto es 1000 menos 500 pasa al otro miembro con 500. La sumatoria de las horizontales. Tenemos la reacción horizontal en A, positivo, más la reacción horizontal en D, igual a 0, por lo que la reacción horizontal es igual a 700. Es lo que tenemos. Tenemos que hacer el control. Podemos aplicar la condición de equilibrio, la sumatoria de momentos en D. Sumatoria de aumentos en D es igual a 0. Nos asumimos un sentido. Estoy en este apoyo. Entonces, la reacción vertical en A me va a producir un momento positivo con respecto de D. Su brazo con respecto de D son estos 9 metros. La reacción horizontal en A me produce un momento en sentido contrario, es decir, negativo. Esta reacción en este sentido va a producir momento. Si produce ese sentido es contrario al que yo me he asumido. Menos. Su brazo con respecto de D es estos 3 metros. El momento tiene este sentido y es de acuerdo a lo que yo me he asumido. Es decir, va a ser más 100. Esta carga distribuida me va a producir un momento en este sentido. El sentido contrario es el que me he asumido. En una luz de 5 metros. Su brazo va a ser 5 medios o al cuadrado sobre 2, si va a ser. Verifica Inge sale 0. Ya, entonces estamos bien. Hemos determinado las reacciones de apoyo. Pienso que eso es lo más tal vez delicado. Acá hemos dado el caso de una articulación, los dos fijos, su grado hiperestático es igual a 0. Tenemos dos barras, aquí dos reacciones, acá dos reacciones. Entonces, eso es su estático. Lo primero que tiene que hacerse es verificar su grado hiperestático. Ahora sí, tenemos que determinar los esfuerzos internos. Si nosotros analizamos del momento flector, entonces tenemos que hacer la flexión ya sea con respecto de A a B o sentido inclinado, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la flexión se va a producir con respecto ya sea de este inclinado, el flector va a flexar en ese sentido. Si hacemos con respecto de ese sentido no hay problema. Si hacemos con respecto de este otro sentido, tampoco, porque lo que va a flexar va a ser en este sentido. A ver, vamos a hacer de los 2 metros, no hay problema.
momento reflector del tramo A, B. Para el momento, entonces, como se había indicado, se puede hacer. Vamos a hacer directamente, mejor haremos para todo el tramo B, AC. ¿Para qué hace solamente un tramo? Va a tener dos dominios. Uno antes de 2 y el otro es después de 2, después que ha ingresado el momento rector. Entonces, se puede hacer el tramo AC con los dos dominios, antes de 2 y después de 2. Alfa, X, Y. Tangente de alfa va a ser igual, este es alfa, el ángulo alfa. Y sobre X. Es decir, que Y va a ser igual a esta relación. Cateto opuesto sobre cateto adyacente en función de alfa. Y alfa nosotros le conocemos, ya se conoce, alfa es igual a tangente de 3 sobre 4. 3 sobre 4. Ya, vamos a hacer para el primer dominio. Si estoy yendo rápido o algo, por favor, díganlo. O algo que se tenga que aclarar. Entonces estamos en este punto. Después vamos a hacer en este otro punto. Estamos acá. De acuerdo a la convención de signos, esta reacción produce en sentido positivo, es decir, más la reacción vertical en A. Su brazo va a ser X. Este X va a ser tanto en el primer dominio y segundo dominio. Entonces, no me preocupo poner ningún tipo de restricción. Va a ser para los dos casos, ¿no? Antes y después. Esta reacción horizontal, estoy en este punto, no va a producir un momento en este sentido, es decir, negativo. Y va a ser la reacción horizontal por Y, ¿no? Que está con respecto de X. Por Y. Y es con respecto de X, X por tangente del ángulo alfa. Ya, entonces, después de los dos ingresa este momento, es decir, esta convención tenemos este sentido y este también tiene sentido, es decir, más los 100. Pero esto va a ser cuando X sea mayor o igual a 2. Y aquí considera lo siguiente. Como el momento tiene un momento angular en este sentido, también el esfuerzo interno se va a reflejar y tiene un momento angular en ese sentido. Es decir, que va a haber un quiebre, un antes y un después. Repito, por favor.
Ya, les decía, de que como es, tiene un desplazamiento angular, entonces en este mismo punto y en momento va a haber un salto o quiebre. Es decir, que aquí va a haber un quiebre. Después les voy a explicar de qué manera esto lo vamos a aplicar en el diagrama de momentos. Ya. En resumen, el diagrama de momentos sería de acuerdo a esta relación. A ver, mejor terminar los momentos, ¿no? Porque han notado de que he hecho con respecto de X. ¿Y por qué no podía haber hecho con respecto de este punto? Se puede hacer, pero para esto tendría que descomponer la reacción horizontal y vertical en A. Después lo vamos a hacer. Haremos para el tramo CD, para el tramo CD, me conviene que hagamos el origen en D. ¿No? Va a ser así. X va a variar de 0 hasta 5 metros. Ya. Su ecuación del momento, su origen va a ser D. Aquí su origen ha sido A, por si acaso, simplemente para me estoy orientando. Entonces, estamos acá. Tengo que analizar todo este caso. El momento tiene este sentido, de acuerdo a la convención de signos de distancias materiales. Entonces, acá tengo la sección vertical en D, me produce un momento en este sentido, positivo. Entonces, es más la reacción vertical en D. Su brazo va a ser X. La carga distribuida, en sentido contrario, es menos 200 por X. ¿Nota? Y su brazo va a ser X medios, o al cuadrado sobre 2. Ya. Entonces, esta es la ecuación. Anotamos los puntos para hacer el diagrama de los... Anotaremos los valores. En el tramo AB, el origen, perdón, AC. En el tramo AC el origen es A. Entonces vamos a estar con esta ecuación. Con esta ecuación. Los puntos críticos va a ser, repito, por favor, déjenme ver, a 2 acá 2 metros. Entonces va a ser el momento en 0, el momento en 2, antes que ingrese la carga, el momento puntual, el momento en 2, después va a ingresar el momento puntual, y en 4 metros. Y de hecho, a propósito, acá no tengo ninguna carga, no tengo nada, solamente momento. ¿Me dictan por favor los valores?
Inge, yo tengo ya un valor. Ya, ¿me dictas, por favor? A 0 vale 0, me sale. Pero para el momento 2 me sale menos 70.050. 70.050, grande. Sí, grande. Lo hice ya 4 veces, pero me sigue saliendo el resultado. Acá. Ahí en ese no hay 600 y el otro 400. ¿600? Sí, esto es para tramo CD, ¿no? AC. Así. Perdón, voy a... Es con esta ecuación. Con esta ecuación hay que hacer. Del tramo CD, el tramo CD, 5 metros es. Entonces vamos a hacer M0 en la mitad, descarga distribuida, y a los 5 metros. Para eso vamos a usar esta ecuación. Bien, entonces, es eso. Por si acaso, solamente para orientar. Lo que está pintado con amarillo, entonces lo que está con amarillo y verde. No creo ese valor, es muy grande. Sigue saliendo lo mismo, Inge, algún compañero que haya sacado otro resultado. Sí, es lo que veo, parece que no tienen, somos muchos, no entiendo. Para tramo CD tengo, Inge. A mí me salió menos 50 y 50. A mí. Ya, dictar aquí, por favor, ¿cuánto es? En el primero me sale menos 50.
Ahí sale 50, ingeniero. Y 0. Verifica. ¿Por qué? Porque es una articulación, vean. 0 aquí tiene que ser 0. Y aquí tenemos 100. Un valor absoluto, entonces, suma 100. ¿Estamos bien? Ya, acá. 0, en 2.5, 625 y en 2. 0. Perdón, ¿cuánto es? 625 ahí. 625. Y 0. Lógico, 0 va a ser porque acá es 0, acá es 0, acá va a ser 1. Y así. Entonces, verifica. Vamos a diagramar. Dos, 2, 5, 3. El primer tramo es bastante más bien sencillo. Estamos ahí. Menos y más. Es menos y esto es más. Y esto es una parábola. Algo por ahí. Entonces acá es 625. Esto es el diagrama de momentos, ¿no? Acá se puede notar el quiebre. Aquí se encuentra un momento puntual. Y por acá el distribuidor tiene esta configuración. Entonces, es para este caso. Ahora tenemos que resolver el asunto de la cortante y la normal. Para este caso, para el asunto de las cortantes normales no creo que tengamos problemas acá, pero sí esto tenemos que descomponer. Entonces vamos a hacer para el tramo AC. Y sí o sí tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que descomponer esta parte con respecto de este eje.
Ya, tenemos la sección vertical en A, que voy a dibujar con color rojo. Primero descomponemos esto. Esto es igual a 500. Entonces, descomponiendo va a ser, que va a tener ese sentido, este otro sentido. Esto tiene que formar 90 grados, y tiene que formar 90 grados. El ángulo alfa se lo puede sacar. Entonces esto va a ser 500 por el coseno de alfa. Y esto va a ser 500 por el seno de alfa. Entonces hemos descompuesto con respecto del eje de la base. Lo mismo tenemos que hacer ahora para la sumatoria, para la sección horizontal en A. Le podemos hacer con otro color. Va a ser, este tiene un valor esto de 700. Entonces descomponemos con respecto de perpendicular a la base. Y paralelo a la base. El ángulo que se produce. Entonces aquí tenemos 700 por el coseno de alfa. Aquí va a ser 700 por el seno de alfa. ¿No? ¿Notan? Entonces hemos descompuesto las acciones en A. Ahora, de acuerdo a la convención, bueno, la ecuación del cortante entonces va a ser, y en función de la convención de signos de extensiones materiales, si estamos nosotros, va a ser dos límites o dos dominios, pero este es un momento angular, entonces nosotros tenemos que analizar los esfuerzos perpendiculares a este, y no es un esfuerzo perpendicular a esto, sino es un esfuerzo angular. Entonces vamos a hacer para todo el tramo ya. Y vamos a aplicar ahora las convenciones de signos de extensiones materiales. Es decir, si estamos en el sentido de que todos que tengan este sentido son los positivos. Tenemos, esto es positivo, va a ser 500 por el coseno de alfa. Este sentido contrario va a ser menos 700 por el seno de alfa. En este punto. Y acá no hay ninguna nota, no hay ninguna carga, no hay ningún esfuerzo. Entonces va a ser una constante. ¿Me dictan, por favor, este valor? Esto va a ser una constante. Menos 20.001. 20, entonces 20 kilopones. Gracias. La normal, de acuerdo a la convención de signos, estos son los positivos. Estos son los positivos. Y los dos están en sentido contrario. Entonces podemos anotar de la siguiente manera. Me dictan, por favor. Y esto es una constante, ¿no? Para todo el tramo. Menos 859,99. Por redondeo debe ser 60. Debe ser 60. Por redondeo. Y entonces 860. Bueno,
es lo que con respecto de este tramo. Ahora haremos del otro tramo, haremos del tramo CD. Acá estamos considerando el origen A, aquí mejor considerar el origen D, para hacerlo más rápido. Entonces estoy ahí, ¿no? Esta reacción está en sentido contrario de la convención de signos de materiales, es menos 500. Y la carga equivalente debido a esta carga distribuida va a ser más 200, una variable X, nada más. Como es una recta, entonces nos vamos a dar los puntos, el inicial y el final. Aquí va a ser menos 500. 5 por 2 va a ser 1000. Menos, entonces va a ser 500, ¿no? Positivo. Ustedes me controlan, por favor. Sí, el 500 positivo. Ya, ahora la normal. De acuerdo a la convención de signos, entonces estos son los positivos. Y este es positivo, es decir, va a ser más la reacción en D. Es decir, una constante de menos 700. En todo el tramo. Notan que acá no hay ninguna carga, ¿no? Entonces, es esto que es. Listo, yo creo que aquí podemos diagramar. Esto es 4, 5, 3. ¿Cómo es? No, solamente vamos a diagramar el momento y cortante. Perdón, la cortante y la normal, nada más. Ya, del tramo AC es 20 en todo el tramo, ¿verdad? Entonces, sí, lo vamos a dibujar acá. Esto va a ser la cortante, es menos 20. Es bastante pequeñito. En el otro tramo va a ser menos 500 y 500. Es decir, de que va a ser algo así. Solucionado la cortante. Esto va a ser la normal. El
primer tramo tenemos un valor de menos 860. Esto es bastante grandecito. Esto es 860. Y en el tramo CD es menos 700. Es 700. Entonces, aquí se puede observar el diagrama de cortantes y normales. Nos faltaba, y aquí hemos anotado el diagrama de momentos. No sé si hay alguna consulta o algo que quiere que se aclare. Ya, el día de mañana es día viernes, entonces, si ustedes quieren, pueden hacer algún tipo de caso, si quieren defender o presentarlo, no sé. Vamos a seguir con la misma rutina de que tengan la opción de que se ganen las notas, ¿no? Dime, Iván. Sí, muy buen día, disculpe que le moleste. Estaba entrando en mi Classroom y resulta que en el Meet no me sale la videollamada de la clase. Ya voy ¿No será que hayas rechazado? No rechacé nada, Inge. Solito así. ¿Pero estás acá? Sí, me hice mandar los 2 días el enlace para poder entrar. Si vas a entrar, no te preocupes, porque has debido rechazar o has hecho algo. Pero vas a ingresar así como ahora lo estás haciendo, no vas a tener ningún tipo de problema. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya, entonces, quedaremos acá, jóvenes, y nos veríamos el día de mañana, ¿ya? Hasta luego, entonces.